Bueno, después de bastante tiempo, otra vez volvemos a iniciar con el podcast, tratarlo de volver activo. He estado subiendo contenido en mi perfil ya principal, ¿no? Que es con el Ojo. brujo Benny. Y ese es nada más cuando hay momentos o se amerita la situación, como en este caso, con el melómano. ¿Qué onda? ¿Cómo Hey, estás? ¿qué onda? Mucho gusto. Este sigo contando como entre nubes. Fíjate que a lo mejor ya el entre nubes va a ser el de plano, güey. Ah, bueno. Porque yo lo había pensado de esta manera que Zorrillos Opinantes Podcast fuera cuando haya información estudiada. Que si hayamos hecho al menos un Ah, ya. proceso investigativo en básico para saber Ujú. qué vamos a decir. Y Sí, el entre claro. nubes es más, tenemos tiempo, ¿qué tal si hablamos de algo que nos apasiona? Ah, claro. Y no hay un guión más allá De la temática, de ¿no? la Del tema. temática. Así es, entonces yo Ya. creo que el entre nubes va a ser así. Ya. Entonces se tiene que hacer la acotación cuando se investigue, porque eso es. ¿Cuándo se investiga exactamente? Ya. Porque ahorita no, lo único que hicimos fue ver la película y decir, ¿qué tal si hacemos 3 episodios? Uno por cada Ándale. uno del Para Señor de los monetizar. Anillos, para Así monetizar. como Peter Jackson era en El Hobbit, ¿no? Sí, Así. este va a durar así como el Hobbit, güey. Sí se nota, ¿verdad? Sí. Además de que las circunstancias son bastante diferentes. Y fue como 10 años después, ¿no? Creo que en el 2014, ¿no? Salió El Hobbit. Sí, creo que algo sí, güey. Porque la primera la Comunidad del Anillo, creo que fue 2001, si no me equivoco. 2001, de ahí 2002, 2003, 2003. ¿no? Pero creo que la versión extendida salió un año después de... De que se concluyó la trilogía. No sé si un año después de que se estrenó en cines La Por primera. ejemplo, Comunidad del Anillo 2001, Comunidad del Anillo versión extendida 2002. Ah, ok. Dos Torres 2002, Dos Torres versión extendida 2003, Ya. ¿sabes? Ya, Pero no sí. me he puesto a investigar, como dije, entre nubes, no, Ujú. no nos tomamos la molestia para Sí, saber claro. con certeza, pero eso. Pero bueno, a ver, ¿qué te hace sentir a ti en general? Vamos a hacer una generalidad. Sí, El sí. Señor de los Anillos. ¿Por qué te gusta El Señor de los Anillos, la trilogía? Guau, es una muy buena pregunta. Yo creo que. Yo creo que lo principal sería como. Me maravilla mucho la construcción del mundo. No sé si me explico. O sea, de que esté todo dividido en razas, en imperios, en reinos, pero. Pues obviamente, pues de una manera fantástica, ¿no? Porque tengo entendido que Tolkien como que hizo ese trabajo de diseñar una fantasía medieval moderna, ¿no? Así un rico. Porque sí existían los relatos, ¿no? Del rey Arturo que tú me dijiste que ayudó a descifrar y todo eso. Pero así como una construcción de un mundo medieval que se siente vivo y que es mágico, pero al mismo tiempo te lo puedes creer, ¿no? Así un rico. Es muy verosímil. Yo creo que eso, creo que el sentimiento que me causa es que me maravilla, ¿no? Así un rico. Me siento maravillado cada vez que la veo. Y ya, y todo eso se adereza ya ¿cómo se llama? Con los elementos cinematográficos y de composición y de guión. Pero así el centro, la esencia es un mundo lo que me maravilla. ¿Y a ti? Creo que va mucho de la mano con lo que dices también. Me gusta mucho El Señor de los Anillos principalmente porque me gusta mucho la fantasía. Creo que la fantasía de Sí. ciencia ficción me gusta. Me gusta Ajá. mucho lo imaginativo que pueden ser muchos de esos mundos. Y me gusta mucho El Señor de los Anillos, tal vez por el rollo de que toda esa fantasía caballeresca, europea, es algo que ya está mucho en nuestra mente, ¿no? Por otras razones que si nos metemos mucho en por qué a nosotros de Occidente nos apasiona una cultura que genuinamente nunca llegó Ajá. acá, pues nos estaremos metiendo con dinámicas políticas, sociales, Postcoloniales, ¿no? postcoloniales, ¿no? Pero específicamente toda esa historia siempre estuvo en el imaginario público. Ujú. Y cuando yo conocí El Señor de los Anillos fue porque mi papá también veía la película, al igual que sus hermanos. Entonces, al momento de verlas, fue como una transmisión por parte de familia, ¿no? De generación en generación. Y yo ahora que soy adulto, ¿por qué me gusta? Me he tomado la molestia de conocer más sobre los libros, sobre todo el universo que creó, Legendandium, como de legendario, pero Ah, sí. en latín, ¿no?
Entonces, Tolkien escribió y se esforzó en hacer todo este proceso bastante interesante. Sí tiene sus diferencias, como ya te lo había comentado en algún momento, las películas y los libros tienen sus diferencias, pero eso no demerita el trabajo que se hizo en las películas, porque uff. Sí, justo cuando me comentaste eso de que en los libros casi no hay pelea ni acción y que todo se resume en capítulos, creo que las películas hacen un muy buen trabajo en equilibrar eso, no sé si me explico. No es, o sea, y es algo que me gusta mucho, que es como el ritmo de la película, ¿no? O sea, es muy marcado cuándo comienza una pelea, cuándo no, pero en lugar de hacerlo aburrido, digamos, de que te saltes la parte del diálogo, creo que libra muy bien las partes descriptivas del mundo, de los personajes, y a las partes donde están peleando con los orcos, ¿no? Ajá, sí, creo que se hace sentir el que no creo que sea conveniente que te saltes las partes en las que nada están hablando, ajá, porque te perderías de información. Sí, caray. No sé, sáltate si quieres las escenas de acción, porque ajá, eso nada más es una pequeña pausa para que siga el proceso narrativo. Entonces, sí se siente. Yo creo que es muy obvio, al menos en las 3, cuando dices, bueno, ya, esto sí se puede quitar, esto no. Hay momentos específicamente en el retorno del rey y en las 2 torres que esas peleas, no, esas grandes campañas militares, dices, esas sí no, porque esas sí se van a poner cabronas, ¿no? Pero hay otras que dices, no, sí, ¿no? Pero sí se ve bastante la información y creo que es algo que me pasa, por ejemplo, con otras temáticas de fantasía, no sé, con Juego de Tronos, Harry Potter, que a diferencia de esos dos, creo yo que la construcción narrativa de las películas hicieron un buen trabajo al reflejar las cosas del libro. Con Harry Potter siempre he tenido ese conflicto. La neta, me gusta esta idea de que, güey, la magia, cómo fue el que quisieron transmitirlo. Pero a nivel cinematográfico no me gustaron. No todas, ¿no? O sea, no sé, El Cáliz de Fuego y El Prisionero de Azkaban me gustaron porque genuinamente sus directores hicieron un buen trabajo. El proceso de producción y de escritura se hizo muy bien. Específicamente El Prisionero de Azkaban se nota la gran diferencia. Es como, antes del Prisionero de Azkaban, películas infantiles medio equizonas, nomás para pasar el rato, va. Hacen El Prisionero de Azkaban y dices, órale, güey. Pueden utilizar estos procesos narrativos del cine muy interesantes, el movimiento de la cámara, puta, todo, güey, chingón. Ajá. Ya después sí se siente porque llega La Orden del Fénix, que no considero que sea una buena película. Después viene otras más, ¿no? Y dices, Príncipe Mestizo. El Príncipe Mestizo, perdón, no me gusta. No me acuerdo. La verdad, yo las vi hace mucho tiempo. O sea, creo que hace como 6, 7 años. O sea, sí me las chuté, las 7 creo que son. Y me acuerdo que mi favorita fue la tercera, donde ya entra Cuarón, ¿no? Sí, Cuarón. Sí, entra Cuarón. Y sí, como dices tú, se nota el cambio. Porque yo con la primera me agradó. La vi y dije, está chido, ¿no? O sea, como que, qué bonito, ¿no? Ojalá existiera la magia de esta manera. Pero la segunda yo la verdad me quedé dormido, ¿no? O sea, no me acuerdo de qué va la segunda. O sea, la vi en su momento, la volví a ver después, pero me quedé dormido. ¿En qué me quedé? Bueno, se nota cómo hay un cambio en el uso del lenguaje cinematográfico y de la narrativa y de los personajes, cómo se vuelven más complejos. Y al mismo tiempo yo daría un símil con... O sea, nada que ver, bien salido de la tangente, pero con la Agente 007, ¿no? Que es como esta parte de espías, medio caricaturesco, donde hay que salvar literalmente al mundo y que el villano tiene un arma que no sé qué, que no sé cuánto. Y luego llegas a Casino Royale y toda la trama es un poco más compacta, ¿no? Es un rico, todo sucede en una escala un poco más pequeña y con personajes también más pequeños, ¿no? Es un rico. Y eso me encanta de El Señor de los Anillos, que los personajes en sí son pequeños, ¿no? Si me explico, no hay una gran muestra de su poder. Por ejemplo, con Gandalf, no sé si me explico, él no hace muros de piedra, no hace tornados de fuego, no sé si me explico, sino que son personas pequeñas con recursos limitados
que pueden hacer como cosas muy grandes, ¿no? Se pueden exponer al mundo que es tan grande, tan inmenso, tan extenso y tan peligroso. Y en comunidad, que en la comunidad del anillo, pues poder lograr cosas, ¿no? ¿Sí me explico? Ajá. Y específicamente nos podemos ir ya adentrando en la comunidad. Más allá de todas las temáticas, porque la verdad es muy intenso, el Silmarillion podría explicarse también un poquito más, pero si nos centramos, y creo que cuando lo fuimos a ver, sí nos damos cuenta que hacen comentarios interesantes que me recuerda mucho a el capítulo 4 de Star Wars, el de Una Nueva Esperanza. Cuando sale esa película, empiezan a soltar comentarios interesantes que al espectador le da de, a ver, me están hablando de algo que pasó, pero yo como espectador nunca lo vi. Fue una precuela, digamos, para ellos, pero yo no sé de qué están hablando, no sé de qué guerra están hablando, de qué república. Aquí ya está el imperio, pero más allá de eso no sabemos. Sueltan comentarios, nombres, etcétera, que no conocemos nosotros como espectador, y menos ellos como actores o actrices, menos toda la parte de la producción. Solamente creo que George, no sé si tuvo otra persona que le ayudara con el guión o con la historia. Y en este caso también fue, porque cuando vimos La Comunidad del Anillo soltaban comentarios de toda la travesía que tuvo en el Hobbit Bilbo, pero que en ese momento la mayoría del público no sabía. Solamente los que habían leído el libro o conocían sobre Tolkien, pero no sabían. Pero ya empezaban a soltar comentarios de que a nosotros como espectadores esto nos va a importar en algún futuro, pero para ellos ya es el pasado. Entonces eso te da más como ganchito para saber qué más va a pasar en el futuro. Y de la misma manera soltaba comentarios. Por ejemplo, Gandalf, cuando se enfrenta al Balrog y dice que no va a pasar acá, empieza a soltar comentarios que la llama de Andor, no me acuerdo otra cosa. Dices, ¿qué cosa es eso? ¿A qué se refiere? Ah, bueno, pues van soltando comentarios en todo el Legendium de Tolkien. ¿De a qué se refería? ¿Cuál es esta llama? ¿Quién es Gandalf? Es un mago acá, pero ¿por qué este mago genuinamente no es considerado parte de los humanos? El mago es como decir, es otra raza, otros sabios, pero no son como tal humanos. No son parte del grupo de los humanos. Los elfos, cuando llegan con el concilio de Elrond y Elrond les dice, la edad de los elfos ya está acabando. Nosotros ya nos vamos por los puertos. Bueno, ¿puertos hacia dónde? Ajá. ¿Qué es eso? ¿Hacia dónde se van a ir? ¿Por qué se están acabando si es la primera película? Sí. Ah, bueno, todo eso te lo van explicando, de que esta es la tercera edad, de que en la primera y segunda es la edad prácticamente de los elfos, se empieza a hablar más allá y todo ese desmadre. Y es algo muy interesante porque te lo empiezan a contar cuando tú vas ya en medio. Y algo que me pasó ahí, que creo que lo trabajarían diferente en otras películas. Por ejemplo, cuando yo te hablé de Chernobyl y que yo tuve un conflicto de que el personaje principal era el que les decía a los demás, miren, así son las cosas, así funcionan estas cosas, como si esas personas que estuvieron en ese ámbito, que se desarrollaron prácticamente años trabajando ahí, no supieran cómo funcionan, ¿no? cómo operan las mismas cosas. En este no siento yo que hubiera pasado, más allá de que los otros elfos que no fueran Frodo no supieran con certeza algunas cosas. Sí, claro, pero tiene sentido narrativamente, porque los hobbits, ellos están en su mundo, o sea, ahí habían vivido, o sea, no han salido de la comarca prácticamente. Exactamente. Entonces, tiene sentido que Gandalf, o sea, ya les explicara, ¿no? O incluso Bilbo lo hace como antes, ¿no? Es como que se sobreentiende de que Bilbo ya vivió un montón, se fue de aventuras, que es lo que vimos en el Hobbit, y él llega y les cuenta cosas, no sé si me explico, y como que Frodo le reacciona a elementos que les dice Gandalf, y dice, sí, o sea, Bilbo me contó, no sé si me explico, y él decía, oye, quiero conocer, o sea, mismo Frodo, quiero conocer las montañas, quiero hacer una aventura. Y sí, te entiendo como en esa parte de que, no se detiene la película y te mira a los ojos, te agarra la manita y te explica, no es sino de que, o sea, es incidental lo que está ocurriendo, no es sino, y es algo que a mí me daba mucho coraje, por así decirlo, me sacaba mucho de, nada que ver también, pero con Jujutsu Kaisen, la segunda temporada, varios personajes mueren, pero justo en el episodio donde están a punto de morir,
se acaba antes de su muerte y el siguiente, en lugar de continuar con qué va a pasar con su muerte, es todo un episodio explicando su historia. No sé si me explico. Y digo, no, o sea, me estás interrumpiendo, no sé si me explico. O sea, ya la narrativa está siguiendo su flujo y que te pares y me regreses a 20 años antes para ver cómo era su vida y por qué está haciendo lo que hizo. Pues como que no, me lo hubieras explicado durante o que me hubieras dado pistas, no sé si me explico. Ajá. Continúa. Sí, creo que es eso el que a ti como espectador no te estén tratando como estúpido, que genuinamente es atractivo. Te dice, bueno, ya, aquí me voy a quedar con dudas. Sí. Porque se llama El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo. Si tiene subtítulo, es porque va a haber otra con otro subtítulo. Entonces, me está insistiendo. Y más que si nos adentramos en la producción de estas películas, sabemos que todas las peripecias que pasó la producción, Peter Jackson, sus productores con Miramax, de que Miramax a huevo nada más quería una película, pues qué pendejos, ¿no? Entonces, cuando hablaron de eso y dijeron, van a ser 3, pero va a ser un todo. Sí, claro. Entonces se fueron estrenando por partes, pero la producción fue enorme, fue gigantesca. Sí, ¿verdad? ¿No? Sí, creo que se grabaron las 3 de una, las ¿no? 3 de una. Wow, entonces, no manches. todo esa camaradería se siente en las películas, se siente en la producción. Y es, a mi consideración, lo que las hace tan míticas y especiales. El que, como eso fue una producción tan enorme, no sé si en la actualidad o antes del Señor de los Anillos hayan existido producciones tan grandes que hayan hecho varias películas en esa misma producción. ¿No fue así? ¿O Dune sí se paró? Sí se paró. Ok. Yo tenía esa duda porque no he visto las de Dune. No, pero a lo mejor se podrían equiparar, digamos, en cuanto a magnitud, no sé si me explico. No sé si... Bueno, sí, es que creo que por el rollo de que hay un contexto muy diferente en el que se hicieron las del Señor de los Anillos. No estoy seguro si sería válido compararlas. Ok. Porque también a lo mismo, en el transcurso entre Dune 1, 2 y Messiah, que es la que viene, los actores estuvieron haciendo otras cosas, güey. Ajá, ¿no? Exactamente. Sí, ok. No, entonces, aquí fue de que la producción empezó, no sé si en el 99 y puta, estuvieron así todo, güey. Todo. Ajá. Así, seguido. No estuvieron haciendo más mamadas que esto, es bam. Y ya cuando acabó la producción, se fueron estrenando poco a poco, güey. Como que se nota también en la asimilación de los personajes, ¿no? Ajá. Como que ya estás tan adentro del personaje que se nota tú como espectador de que sí te crees que son hobbits, ¿no? Sí te crees que es un príncipe que no quiere ser rey, ¿no? Se le nota. O sea, y en detalles que a lo mejor tú dirías... Pues no, pero incluso como en las miradas, no sé cómo explicarlo, sino en las miradas y también en la relación entre las personas, no entre los personajes. Se nota muchísimo que si bien está actuado, no sé, es muy sincero, no sé si me explico. Sí, güey, y ¿sabes qué es lo que también se nota? ¿Sabían que en los 3 libros el proceso, o sea, el viaje... Puta, güey, ¿cuánto duró el viaje? No me acuerdo en los libros cuánto decían. Pero es un proceso así de seguido. No hubieron pausas, nada, güey. Entonces, creo que fue un proceso válido el que se hiciera así. Porque las películas se tenían que hacer de esa manera porque pasarían esas disonancias que tienen muchas películas o series. Por ejemplo, en la serie live action que están haciendo de Avatar, el último maestro del aire, en la primera temporada te la crees. Pero en la segunda ya pasó un tiempo considerable, güey. Y ahorita el actor de Aang ya está grande, güey. Ya está muy grande. Se nota la diferencia. Hay variaciones físicas. Tal vez a actores o actrices que no pudieron regresar con sus papeles. Entonces sí te dice, a ver, en la caricatura, en el material original, fue un proceso de meses. Y ahorita sí se nota que pasaron años. ¿Cómo van a justificar que de un libro a otro? Que de un libro a otro, que genuinamente no es como que haya una gran diferencia entre el último capítulo del libro 1 y el primer capítulo del libro 2. No hay una diferencia, no hay un salto de tiempo considerable. Sí, claro. Entonces, ¿cómo lo van a justificar en Netflix? Ahí a ver qué hacen. Lo mismo que con... que es lo que se le ha estado criticando a esta de Stranger Things, los cambios radicales entre los actores y actrices. Entonces, en esta, como fue una producción seguida, sí te sientes que son los mismos. No hay una variación del maquillaje, de estatura, de fisiología, ni de tiempo, ¿no? Sí, claro. De que, oye,
Vigo no pudo regresar para estas escenas. Puta madre, ¿no? Porque todo lo hicieron bien y creo que es de reconocer la preproducción de las películas. Uy, sí, claro. Todo el proceso que tuvieron que hacer investigativo, dónde grabarlo, cómo hacerlo, todo eso es un proceso que se nota cuando ves el todo. En La Comunidad del Anillo, como es el primer libro, es el libro donde están pues todos juntitos, que es la presentación, la presentación del mundo prácticamente. Sí, claro. Entonces tú lo sientes que va más relax. Si no hablamos, dejamos de lado el libro, porque como yo te he dicho, en el libro dices, verga, se están tomando demasiado tiempo, pero entiendo a dónde va, entiendo a dónde va el autor. Y la neta, los libros me están gustando, pero sí entiendes que hay una gran diferencia de cómo se lo están tomando. Ahora en La Comunidad del Anillo va haciendo la presentación, te va haciendo reconfortante esta idea de que aquí, la comarca, ellos se sienten cómodos y ahora van a tener que saltar esa comodidad y adentrarse en el mundo, todo lo que están viviendo internamente. Entonces, sí sientes tú que hay un cambio considerable en el cuando ves las demás películas. Sí, es justo lo que estaba pensando el otro día, de que en comparación a las otras dos, la primera, o sea, La Comunidad del Anillo, la sientes incluso más mágica, no sé si me explico. ¿Por qué? Porque te das cuenta, en tiempo en pantalla, lo que más vemos son elfos y hobbits. No sé si me explico. Y ya. O sea, ya están los enanos y muy pocos hombres, ¿no? O sea, los únicos personajes hombres son Aragorn y Boromir. De ahí elfos son varios. Elrond, Galadriel, Legolas. Entonces, y hobbits, pero los 4, ¿no? Pippin, Merry y todos ellos. Entonces se siente incluso como un viaje más mágico, ¿no? Y creo que en la primera hacen un buen trabajo en no mostrarte tanto las consecuencias en el mundo como lo van a empezar a hacer en la segunda y en la tercera. Y justamente lo magnífico de esto es que justo en la segunda y la tercera aparece más la figura del hombre, no sé si me explico, como esa cultura o esa raza que está perturbada genuinamente por un mal, no sé si me explico. Porque en la comarca todos están bien a gusto, también los elfos. Y ya verlo cómo va progresando de la una a la tercera, al final de la tercera, de una manera como tan bonita. Y que al momento, la primera te sientes como tipo viaje, aventura, con sus pequeños toques, ¿no? Amargos, ¿no? Como en la muerte de dos personajes tan importantes. Pero que no ves algo más allá, no sé si me explico. Ajá, sí, güey. Totalmente. Y además que es este proceso de cómo van a empezar el viaje y cómo se separan al final. Uy, ¿no? eso se hace una edición bien atrevida, ¿no? Terminar la primera película con todos separados. O sea, no hay un plan. O sea, ellos se van y a ver cómo llegan Sam y Frodo, a ver cómo le hacen Legolas, Gimli y Aragorn para encontrar a Pippin y Merry. Y es que eso me encanta. Se dividen, o sea, entienden que la misión más importante es destruir el anillo, ¿no? Esa es la misión más importante. Pero se dan cuenta que no pueden hacerlo solos. Y deciden al final de la primera ir por Pippin y Merry. Aunque los desvíen, aunque se tarden más, aunque los vayan a matar, sienten que esos hobbits, esos pequeñitos seres, les van a ayudar en algo. Algo van a hacer. Y ya vamos a ver que sí hacen y bastante. Ajá, sí, mero. Entonces, sí te sientes tú como la estructura. Creo que es lo que también me apasiona mucho de estas películas, el cómo te sientes al momento de verlas. Porque genuinamente son de estas películas que, a mi parecer, güey, tienes que disfrutarlas así, güey, corridas, no mames. Sí. O sea, porque es un viaje que se creó con ese fin de que se vea de corrido y se siente diferente el que te esperes un ratote para ver las dos torres y el retorno del rey. Y que aún así, que si tú decías, sí, el siguiente fin de semana la vamos a ver, pero sientes que quedó temporalmente en el lugar que la dejaste de ver. Sí. No sientes que existió un salto temporal como podría ser en alguna serie. Tú sientes que ahí está. Perfecto, va, sigamos. Se quedó la historia ahí donde... Bien, pues, güey, ¿no? Sí. Entonces, sientes tú que así van con las dos películas, bueno, con las tres, ¿no? Que queda y... Al menos a mi consideración, con respecto a la historia, los libros, todo el rollo, quitan bastantes personajes porque son... ¿Sabes qué es el rollo? Quitan bastantes personajes porque dices, vamos a sobrecargar al
al espectador. Son muchas cosas que no nos va a dar tiempo de abarcar. Uh-huh. En la Comunidad del Anillo, en el libro, tocan temas más así que quedan a la deriva. Ajá. Porque son temas que ya pasaron, digamos. Entonces, ¿para qué vamos a volverles a decir estos temas? Un ejemplo. En el libro... A ver, primero, en la película, la persona que lleva a Frodo cuando es atacado por un Nazgûl es Arwen. Película es Arwen, ajá. Arwen. La lleva, se interactúa con Aragorn, porque genuinamente en el libro, al menos hasta donde yo voy, va relax. Tú entiendes que están enamorados, pero no hay gran interacción, güey. Okay. Y ahora en el libro, ¿quién es el que llega? El que llega es un gran elfo que se llama Glorfindel. Okay. Glorfindel llega, dice, lo estaba buscando, me lo voy a llevar, va. Y justamente Glorfindel están en el concilio de Elrond. Okay. Y él dice, ¿por qué no los acompaño a ellos? Puta, soy un gran guerrero, no chingues. No manches, ¿y qué fue la excusa que pusieron en el libro? Elrond dijo, si tú vas, les estás diciendo a Sauron y a los orcos que estás llevando algo importante. Ajá. Porque eres un elfo. A ver, mira, no voy a decir un comentario. Bueno, es que sí lo voy a soltar. Hasta donde yo me acuerde, además de Gandalf, Glorfindel es uno de esos seres que renacieron. Ah, ok. ¿Se da Glorfindel- implícito o te lo comentan así de...? En el Silmarillion lo cuentan, güey. Ah, ok. Creo que fue en la primera edad o en la segunda. No me acuerdo muy bien. Pero mira, la cosa, antes habían un chingo de elfos. Toda la historia se basaba en los elfos. Eran el ente principal Ya. porque los hombres todavía estaban desarrollando. Entonces ahí Glorfindel va, mata a un puto Balrog, güey. Lo matan. Antes hay más de uno. Sí, güey, creo que habían como 9. Inga tu madre. Entonces Glorfindel mata a un Balrog y lleva a sí, tiene Valinor. sentido. Ajá. Y ahí es que lo renacen y regresa otra vez a la tierra. Ujú. Entonces él es un renacido, güey. Ok. Al igual que en este caso de Gandalf. Hay que decirlo, güey, ya. Pasó un punto de tiempo. Y sí, Ya. la gente sí lo va a ver, sí lo tienen Sí. que ver. Sí, Aún yo cuando creo que sepan. las personas que van a ver este podcast son personas que ya Ya conocen, ¿no? Yo Anillos. creo que ya, güey. Entonces, y si no, míralo, no hay pierde. O échate audiolibros al chile, están en YouTube, güey. Simón. Entonces, Glorfindel sobrevive. Y ahí, ya cuando yo lo conozco, quién es Glorfindel, y Ujú. vuelvo a checar el libro, digo, güey, puta, güey, les hubiera a lo mejor hecho un parote o a lo mejor los hubieran acabado. Porque donde va Glorfindel se hubieran dado cuenta que este cabrón está llevando algo interesante. No por nada soltarían a un gran elfo. Ajá. Y justamente cuando regresan a Valinor con Galadriel, Celeborn, también ahí va Glorfindel. Y va Elrond, güey. Ah, ok. Así, cuando Ya al van final, del viaje, sí. Tiene Porque sentido, ahí sí. sigue existiendo Glorfindel, nada más que no lo tocan porque supongo que también por situaciones temáticas su historia ya pasó. No, Glorfindel ya hizo grandes Ya. cosas en el pasado, entonces como ya los elfos ya están dejando este mundo, Ajá. tratan de la manera de lo posible de no estarse metiendo en las cosas que deben de hacer ahora los hombres, que están empezando, güey. Ah, ok, ya veo como la cuestión, digamos, incluso filosófica, ¿no? Ajá. Del por qué se están acabando los o sea, entre comillas, se están acabando los Sí, elfos. güey, pasaron por un chingo de mierda, güey. Sí, entonces yo ya- creo que ya es justo. Es como, ¿viste Dragon Ball Z? ¿Sí? Es como en la saga de... Ay, ¿cómo se llama el morado? No, el morado, el rosado, Majin Majin Buu. Buu. Ya ves que llega Goku, o sea, no renacido, pero le dieron chance de aparecer en la Tierra y un ratito. Y él les dice, hey, ustedes se tienen que encargar, es por eso les enseña la función y todo eso. O sea, él se lo podría a lo mejor fregar con el Super Saiyan fase 3. Pero dice, hey, o sea, esta parte de mí ya, o sea, ya cumplí, o sea, ya estoy grande y es más conveniente que tú como hombre, como persona que está aquí, o sea, tú como raza que sigue en Tierra Media, sea a cargo de tus pedos, ¿no? Si me explico, o sea, hasta un punto puedo llegar yo y si bien aún tengo, digamos, las posibilidades físicas de hacerlo, creo que no sería lo correcto, ¿no? Si me explico. Ajá. Entonces, hay por ahí más allá. La neta hay un putero de historia muy interesante. Pero si nos centramos nada más en esto, también un ejemplo. En la comunidad del anillo, en el libro, cuando van saliendo del Pony Pisador, o fue antes. No, creo que fue antes de llegar al Pony Pisador.
se topan con un personaje llamado Tom Bombadil En el libro. en el libro. Ok. Tom Bombadil es este ente que pasa mucho en los libros y hasta lo mencionan. Todos los grandes cabrones lo conocen, güey. Gandalf lo conoce, Elrond lo conoce, Glorfindel lo conocen. Imagínate que su tierra, su casa, donde lo rodean, es algo imperecedero. No pasa nada. El Este tiempo güey no del pasa. Tom- Tom Bombadil. Ok. Llega un momento en el transcurso de la historia que los cuida un momento porque sabe quiénes son, saben qué están cargando. Ujú. Llega un momento que este hijo de su chingada madre agarra el anillo, güey. No manches, ajá. Y el anillo no tiene poder sobre él. Para él el anillo es una reliquia X, güey. Órale. Entonces, desde ahí te están dando a entender quién putas es este cabrón Ajá. que agarra el anillo, no le interesa y se lo regresa hacia Frodo así como si nada. Y ahora en el concilio de Elrond dicen, oigan, ¿por qué no se le dejamos a Tom Bombadil? Ajá. Él es alguien. Sí. No sabemos quién es. No es un Ellos humano. tampoco saben. No es parte de los humanos, Ujú. elfos, nada, güey. Creo que es elfos, digo no, hobbits, enanos, Tom Bombadil y de altura. Hombres ok. y elfos, ¿no? Ah, Entonces, no es nada de eso. Y ellos le dicen, no es conveniente que Tom lo tenga. Tom está tan desinteresado del anillo que podría perderlo y a la verga nosotros, güey. Porque Simón. ni él va a saber dónde está ni nada. Ajá. Muchos especulan que a lo mejor es una representación del dios supremo, de Eru Ilúvatar, Ok. o simplemente, como le gusta mucho la fantasía a Tolkien, trató de decir que este es un ente más allá del tiempo Ujú. y que nomás está existiendo ahí, güey. Wow, O qué no perro. sé, la neta no me he puesto a investigar más allá, pero me costó mucha risa Ujú. que existiera un ente así muy X, güey. Ujú. Y que al final sí, Simón, güey. Ya. Sí, porque incluso creo que el burro Bill, que lo tienen, El burro. el burro que estaba utilizando Sam para cargar las cosas. Ah, sí, sí, sí. Este burro hablaba con... En un pony, el que es. El pony. Ajá. Con Tom Bombadil, y creo que Tom Bombadil dijo, sí, este cabrón quiere andar con ustedes, me acaba de decir. No ¿Qué pedo, manches. güey? No sabes, o sea, está... Ay, qué perrísimo. Te digo, en el libro es muy... Todas las cosas que nosotros podemos decir es intrascendente, en el libro le dan un poquito más de curiosidad, Ya. pues. Al libro le vale reatota las escenas de acción. Al chile le Qué- vale verga, güey. Para mí eso es bueno. O sea, creo que Cuando es saludable. murió Gandalf con el Balrog, le valió reatota todo el proceso. Lo que importaba eran las emociones, lo que hacían, claro. cómo caminaban, Ujú. cómo se sentían, el resto, o sea, todo eso, güey. Ya. De ahí le valió verga. Y chance, a lo mejor vi esta. A lo mejor un poco, ya divagando, ¿no? Un poco el trauma, ¿no? Porque me imagino que fue escrito poco después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿El Señor de los Anillos? Sí, a ver. Sí, creo que poco después, porque creo que el Hobbit se estrenó en el 37. Ah, ok. ¿A Y- poco? Sí, el Yo pensé Hobbit, que el habían Hobbit sido se fue como en los antes 15, 16. del Señor de los Anillos, güey. No, sí, me imagino, pero pensé que habían sido como en los 20. No, a lo creo mejor que es no. ese trauma, porque viendo la película te das cuenta que hay mucho mensaje como Miyazaki en contra de uno, de la guerra, y dos, de la explotación del medio ambiente. Y lo vamos a ver mejor reflejado en la segunda y en la tercera, ¿no? Con lo del ambiente. Pero chance es esa respuesta a la situación mundial en la que estaba Tolkien, ¿no? Porque Ajá. ahí todavía habían más reyes, ¿no? ¿Se me explica? Creo que Habían también emperadores, habían... Creo que fue en la... Él sí, güey, creo que estuvo en la guerra. Sí, por eso es lo que me estaba pensando que chance y sí. Entonces es a lo mejor un poco esa respuesta, ¿no? De cómo expresar lo que yo sentí durante la guerra. Elementos que me hacen sentir, cómo los represento, no sé si me explico, de una manera tal vez no tan... Pues no tan explícita, pero sí utilizar personajes de fantasía afrontando problemas, digamos, del mundo. Ajá. Sí, yo creo. O sea, bueno, no me he puesto gran investigar más allá, pero sí, güey. Podría Neta, ser. güey. Además de que, ¿sabes que también cuando empecé a leer el libro, sí me doy cuenta de que está bueno esto y qué bueno que empezaron a presentar esto? Porque todo lo que pasa en el pasado, en la primera, en la segunda, antes de que incluso empezaran las eras a contarse, es muy fantasioso. Puta, el dineral que gastarían al querer transmitir todo el Chile, güey. Hay dragones, hay hombres, licántropos, hay wargos, hay un putero de orcos,
hay gigantes, hay más enanos. Ujú. O sea, toda la historia, güey. Puta, enorme, güey. Tengo entendido Grandes que batallas, hay güey. mayor participación de los enanos en los libros, ¿no? Así es. Sí, ¿verdad? Porque Sí. aquí nomás vemos a Gimli y a Ya. otro güey que está al lado de él. Y- Y en todas las 3 películas no volvemos a ver otro enano. no. En los Hobbits lo mencionan más. Incluso en en la Comunidad del Anillo, en el libro, mencionan que habían enanos viajando por ahí, que iban de paso a la Ajá. comunidad. Pero mencionan Ok. que ahí habían enanos, pues, y se veían, güey. Sí, aquí no sé, o sea, los únicos enanos que se mencionan son los muertos en Moria. Ajá. Pero Entonces, fuera, sí. y más Ajá. allá, porque también en la primera, no, creo que en la segunda, hablan un poco más de la interacción de los enanos y los elfos, porque se odiaban. Sí, O sea, sí, todo sí. ese desmadre sí existía. Hablaban de los Valar, los dioses, se veían a ellos. Ajá. Antes de la primera edad, la dinámica era de Valar con Melkor, güey. Ok. Ungoliant, que era una enorme araña que se comió los árboles de Valinor. Ok, porque yo investigué un poquito hace tiempo. Y, iba a referirme ¿a qué me iba a referir? Bueno, a que por ejemplo en la parte donde Gimli le preguntan, oye, ¿tú qué pediste de regalo? Y le dan y él pidió un cabello de ella, ¿no? De Galadriel. Estaba viendo y creo que ha resultado también de las películas del Hobbit, que realmente ese era uno de los mayores tesoros, genuinamente de los mayores tesoros físicos valorados, no sé si explico. Y que este vato, ¿te acuerdas el güey que atrapó a la comunidad? El güey que los arrestó, que también sale en el Hobbit. Ese güey, al ser un elfo y ser tan elevado y lo que sea, también se lo pidió y se lo negó. Y es muy interesante cómo ella le da 3. No sé si explico. Él pide 1 y le da 3. Y en ese momento me encanta el detalle que enfocan a este güey, ¿cómo se llama? A Legolas. Y hace una sonrisa en que, ok, si ella lo aprobó, yo como elfo puedo entablar una relación con él. No sé si me Sí, explico. la dama Galadriel vio algo más allá. Además Ándale. de que, güey, era catalogada como una sabia. Te digo, esa cabrona lleva viviendo años, güey. Ajá. Entonces, no, ya siglos, güey. Puta, O güey. milenios, ¿no? Porque No, ya sí, güey. Sí, sí, porque sí. Elrond nada más Elrond tiene más de 3000 años. Porque Ajá. antes Y de Elrond, güey, es Elrond se casó con la hija de Galadriel. No manches, Sí, ¿en güey, serio? son familia política, güey. No, ¿y qué pasó con la hija de Galadriel? Es que no sale La mataron, güey. Chain. La mataron. Y de ahí Elrond quedó de pipi. durante el enfrentamiento a Sauron. Puta, ¿cuándo es que la mataron a ella, güey? Creo que fue con... Algo así lo tocan un poco en Los Anillos del Poder, hasta donde yo sé. No he visto la serie, pero creo que en el libro, cuando crean los anillos... ¿Sí es canon la serie? No, hace varios cambios. Okay. En el libro, Sauron con el que hace los anillos, no me acuerdo cómo se llama, güey. La cuestión es que... ¿No era un enano? No, era un ¿No fue elfo. enano? Ok, fue un elfo. Lo traicionan y él, este cabrón, el Sauron, aprovecha y les dan su madre a varios. Entre esos iba a interceptar a Rivendell. Escapa, creo que su pareja. Ujú. Y ya cuando intenta escapar fue que le interceptan los orcos y la matan. Fuck. Entonces, Qué sí. coraje. No, Y qué buena ya. onda. Sí, todos son familia, güey, pero lleva No manches, incluso no más sabía. años, güey, porque Sí, claro. Galadriel lleva, te había dicho, ¿no? Galadriel y Celeborn llevan viviendo más años incluso que el sol y la luna. Entonces, quiero hablar de Galadriel y me gusta mucho cómo muchos de los personajes, el mismo anillo es su propia prueba. No sé si me explico. Ajá. Que Galadriel nos los dice así, explícitamente. Pero también Boromir pasa por la misma prueba, pero no lo logra Falla pasar. rotundamente. Ajá, y Aragorn llega y se enfrenta a la misma prueba y lo pasa. Y me hace muy interesante cómo pareciera que también Sam no tiene interés en el anillo, genuinamente no le interesa el anillo. Creo que en ningún momento se nos muestra la tentación. Y bueno, y Pippin y Merry tampoco. ¿Será acaso que los hobbits, al ser unos individuos un poco más humildes, modestos, que más valedgorristas, generalmente tienen más resistencia frente al anillo? O sea, eso me puse a preguntar porque ¿qué aspira un hobbit? No sé si me explico. A la comodidad, A la ¿no? comunidad, a divertirse, a vivir, a güey. vivir, exactamente. Entonces no tiene una aspiración más allá de eso, ¿no?
En cambio, los hombres, los humanos, todos vemos que tienen cierto grado de codicia, ¿no? O sea, de egocentrismo, porque el gran pedo que han tenido los enanos, los elfos y los hombres han tenido conflictos por codicia. Y eso me gustó muchísimo. Mira, no sé si le estoy dando una doble leída a algo que no debería ser, pero ya ves en la escena donde están discutiendo, donde está el concilio de Elrond, ¿no? Y está el anillo ahí enfrente, ¿no? De ellos. Y se ve el reflejo de todas las razas. Y dije, ok, el anillo no solo está para controlarlas, sino que la misma existencia de un anillo para controlar a los demás significa una división. Porque es un arma que no puedes, que solo una persona puede poseer, no sé si me explico. Y es un poco, chance podría ser, nosotros podríamos hacer una alegoría a la carrera armamentística nuclear, ¿sabes? O sea, de que si un individuo que lo tenga, pero por no pertenecer a nuestra raza, ya es un peligro a mi propia existencia, ¿no? Es lo que decía acá el Estado de Israel, ¿no? Ilegítimo de Israel, de que... Sí, a la verga. De que, no, si Irán tiene, me va a dar en la madre. Papito, tú tienes desde hace muchos años y no lo has destruido, o sea, ¿con qué doble retórica, no? Bueno, ya regresando al anillo, o sea, me encanta esa escena porque todas las razas están ahí reflejadas en el anillo. Incluso Gandalf, ¿sabes? Está ahí. Entonces es como... No solo es para intentar controlarlo, sino que la misma existencia, la misma posibilidad de que algo exista y que ponga una raza encima de la tuya, ya la entra en división, ¿no? Si me explico. Sí, güey. Eso me encantó ver eso. Me gusta mucho también esas alegorías, porque en vida Tolkien no fue de esos escritores de que es que no quiero hablar de la contemporaneidad porque yo soy de fantasía y que no, sí hablaba, era consciente de las dinámicas, era muy hablador sobre eso, ¿no? Además de la religión, él era religioso, entonces sí, él era católico. Soltó bastantes comentarios, al igual que su amigo. Ajá. Yo quiero ver, o sea, yo quiero leer un poco de la historia de Narnia. Sí, de las Narnias. Yo quiero ver qué alegorías hay del catolicismo en Tolkien. Ha de haber un chingo, o sea, de seguro. Pero me gusta que es incluso menos evidente que Narnia, por ejemplo. O sea, literalmente hay un león. O sea, no es un lico. Y me hablan de otro. Yo tengo muchos nombres en su exactamente. Entonces, me gustaría luego verlo, pero no, sí, que hablabas de que era muy vocal, ¿no? De las dinámicas. Sí, entonces, sí, además creo que es evidente la idea de que el que vayas a hablar de conflictos bélicos, del mal contra el bien, vas a tener que soltar por ahí comentarios. Es de a huevo, no vas a poder nada más creer que tú estás inventando todo, que todo lo que pasó ahorita nunca en algún momento ha tenido conflictos. Sí, claro. Sí pasó. Hasta donde yo voy en el Silmarillion, el conflicto que tuvieron los Noldor cuando estaban en Valar, que son los elfos, para poder viajar de Valar, tuvieron que hacer un genocidio de otros elfos para robarse sus barcos y hacer su viaje. No sé de qué estás hablando, pero por ahí, ¿sabes? O sea, sí, claro. Son comentarios también ahí que no puedes simplemente taparte los ojos y decir, yo creo que trataba de referirse a otras cosas. No. Sí, claro. Soltaba sus comentarios ahí y creo que es bastante válido y es bastante interesante. Y retomando de la comunidad del anillo, también se da un viaje y yo todavía tengo conflictos con esto. En el libro son muchísimo más claros el proceso cansado que es el estar viajando, el pasar tanto tiempo. Y en la comunidad, no sé si tú tuviste ese mismo detalle, sentí que muchas cosas que decían, nos van a llevar un rato, se resolvían en minutos, güey. Media hora, ¿no? Que sí. Sabes, puta madre, no que sí. No que 4 días en Moria. Así pues, y no se sintieron ni uno, güey. Ni una tarde, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, en el libro creo que hablaban de que como no había luz solar en Moria. Sí, ¿cómo le hacían para dormir? Entonces, o sea, para coordinar sus conflictos, pues, como que ahí entre ellos decían, yo creo que ya pasó mucho tiempo, no sé qué hora estamos acá y que la verga. Oye, qué interés. A ver, ya. Creo que era un Didi. Sí, güey. Entonces, eso es lo interesante. Es que se vería muy interesante ver cómo reaccionaban la comunidad al simple hecho de no tener luz solar. O sea, cómo van a... Sí, güey, porque en la comunidad nosotros lo podemos ver, porque a huevo tenemos que verlo, es una película. Sí, claro. Pero creo que hacen el comentario en el libro de que no se están viendo ellos, no pueden ver nada más intuyen que tienen que caminar por acá o por acá, porque están oscuras, pues, güey.
Chihuahua, se ve muy... Sí, güey, cada vez que hablo contigo y veo El Señor de los Anillos y tengo estas pistas de cosas más, me dan incluso más ganas de leer El Señor de los Anillos. Sí, güey, es una buena lectura, está interesante, güey. Sí, güey, entonces, toda esa estructura, güey. Y creo que es lo vasto y lo interesante que va con todo ese desarrollo que tiene El Señor de los Anillos. Que solo en una película puedes darte abasto de toda la estructura, todo el viaje, todo el trabajo que tuvieron que hacer para que todo esto funcionara. Sí. Los planos tan interesantes. A mí como me maman cuando hacen estos planos como si fueran un dron y van viajando por arriba y viendo cuando presentan todo, cómo va A lo mejor te refieres a lo mismo. Isengard. Es verdad que está en perro ese viaje. Tum, tum, pam. Y van presentando todo el desmadre que hizo el pendejo. Está bien pasado del rosca. Yo me di cuenta de ese detalle bien bonito o increíble de que sí, no está toda esta maquinaria destruyendo la tierra, rompiendo árboles, o sea, hay fuego, cenizas, carbón. Y luego después de eso se enfoca en algo tan pequeño como una polilla que se acerca a Gandalf. ¿No? Esa transición se hizo muy bonita. Cabrón, sí, o sea, y no solo... O sea, es que es un trabajo cinematográfico bien complicado. O sea, yo no sé cómo enlazar eso, no sé si me explico. O sea, es muy bonito eso. No, sí, y creo que mientras más conoces sobre el proceso cinematográfico y más ves El Señor de los Anillos, más te das cuenta de todo el proceso que fue, güey. La postproducción estoy seguro que también fue un martirio, güey. Fue un proceso terrible. Y cuando ves el resultado dices, valió la pena, güey. ¿Sabes qué toma también se hace maravillosa? Es cuando Bilbo suelta el anillo. Y aparte del dato curioso, ¿no? De que usaron un imán para que no rebotara. Pero cómo enfoca a Gandalf. O sea, literalmente es un plano, nadir, ¿no? Se llama. Cuando está desde abajo hacia arriba, totalmente. Ah, sí. O sea, no es ni siquiera contrapicado. Es una cosa, o sea, ves a Gandalf desde abajo, ¿no? Es increíble. No, o sea, hace como un detalle que chance a mejor otro director lo hubiera puesto en un plano general. Así nomás Gandalf acercándose, o a mejor un plano de detalle de la mano acercándose y de su cara. Pero no es desde hasta abajo, ¿no? Es esa creatividad de escoger planos. Y es que me imagino que tenía que ser como que, a ver, voy a hacer un producto de 10, 11 horas. Tengo que variar mis planos, tengo que variar mi música, tengo que hacer algo para que, pues sí, ¿no? O sea, no sean los mismos planos una y otra vez al anillo. Y y luego otra vez el anillo, pero cuando están en la nieve, el anillote. Creo que sí será un anillo gigante, sí, ¿no? Para un anillo grandote, güey. Y le levantan con una grúa, ¿no? Sí, con una gruilla. Entonces como... Sí se nota, güey. Se nota como que el peso del sí, anillo, exactamente. Güey. Y es que eso me encanta, como... Es que sí se nota todo el peligro de la... Es un anillito. Es un anillo de oro que podría tener tu abuela, ¿sabes? O sea, no es un anillo con una calavera. Es un anillo negro. Ándale, ¿no? Es un anillo hasta inocente. Y me encanta el peso que tiene todo el tiempo durante la película. Y cómo es un personaje en sí el anillo, ¿no? Es el Él hace muchas cosas para joderlos. Sí. Por ejemplo, cuando se cae, la escena también preciosa que viola todas las reglas de la física, pero Frodo tropezándose, soltando el anillo y que cae justamente el en anillo su dedo. Quería en ese momento que se usara, güey. Pero es como... Y es que se ve muy... Y generalmente queda bien, o sea, queda muy precioso. Es una toma bellísima, no sé, me encanta como si hay un buen trabajo cinematográfico en eso, ¿no? Sí, muy bien pensado. Y creo que lo que tiene también las tres películas, y en esta que estamos hablando, es el uso que se te tiene que dar a las películas. Ahorita que mencionas, rompe la ley de la física, nuestras leyes de la física. Porque al final, lo que hace un buen trabajo de esta trilogía es que te crees todo lo que está pasando. Sí. Está haciendo un proceso de verosimilitud sí. de la historia. Muchas veces pasa con por ejemplo, Harry Potter o Star Wars, que cosas que te dices, esto no tiene sentido, güey. En la propia trama te está chingando, güey. La propia trama dice algo al principio y al final les vale verga porque los personajes principales tienen el poder del guión. Sí. En esto te estás diciendo que me estoy creyendo todo lo que me estás diciendo. Ajá. Porque están haciendo una construcción del mundo válida. Sí, claro. Y creo que por el mismo hecho de que fue todo grabado así en una sola,
se pudieron dar ese lujo de ser tan meticulosos en cuidar eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con otras películas? La trilogía de secuelas de Star Wars, diferentes directores. Sí, o sea, la segunda tuvo un diferente director, ¿no? Pero cada uno pareciera que no pensaron en un todo, güey. Todavía me sigo pensando en esa mierda. ¿Por qué cuando empezó la primera de El despertar de la fuerza no dijeron, güey, vayamos ya estructurando los guiones? Sí. Todos los cuerpos para que todo tenga sentido. Y es porque que al final es diferente, todo es diferente. ¿Cómo acaba la primera y cómo empieza la segunda? Cambia. ¿Cómo termina la segunda y cómo empieza la tercera? También cambia. Sí. Pareciera que a huevos los cabrones trataban de decir, no, este cabrón estuvo mal, vamos a tener que cambiar todo. Sí. ¿Por qué verga no aprenden El Señor de los Anillos y ya hacen una preproducción bien, güey? Claro. Estipulan cuáles van a ser los temas. Si bien otro director va, güey, pero tú como equipo de producción vas a decir, estas son las temáticas que se van a tocar, güey. Claro. Así van a hacer lo que queremos. Sí, claro. Tú vas a tener la libertad creativa de hacer cambios, pero lo principal va a seguir, o sea, sí, claro. ¿no? Y eso es lo que pasó con El Señor de los Anillos. Como la estructura fue de las tres, las tres se hicieron con el mismo equipo de producción, con el mismo director, con los mismos... el mismo elenco. Entonces, o sea, todo fue lo mismo, sí. Hasta los extras, ¿sabes? Ajá, entonces dices, ahí está, güey. Ahí está. Hicieron una... ¿Por qué es tan importante esa trilogía? Por lo mismo, güey. Sí. No, concuerdo totalmente. Y creo que es lo interesante y lo que será difícil a reemplazar en las siguientes películas es cómo vas a poder hacer un proceso creativo como lo hicieron ellos. Porque con la primera te dejó lo suficiente para decir quiero conocer más, porque te lo dejaron dispersos en la comunidad. Ahora cómo va a empezar, cómo va a seguir, cómo el pendejo de Saruman va a volver a hacer otras pendejadas, güey. Sí. Entonces dices, va. Y ese es otro punto, güey. Con Saruman te lo quedan de que, ya desde la primera ya estaba pendejo. Tú lo veas y dices, este güey ya está corrompido. Pero ¿cómo empezó la corrupción? En otros libros te empiezan a contar desde cuándo. Y te dice que genuinamente Saruman, desde que era un Maiar en Valinor, ya estaba interesado. Era muy egocéntrico. Entonces, ya lo tenía ahí. Lo único que necesitaba era alguien que les daba una patadita para allá. Y llegó Sauron. Y llegó, sí, güey. Ya, es que imagino que porque imagino que, a ver, pregunta, los magos están para servir, ¿no? Ahí en ese son mundo. servidores de los Valar, güey. Sí, exactamente. Entonces se supone que llegaron allá para aconsejar a los hombres, si no mal recuerdo. Sí, entonces imagino que hay esa apología, ¿no? También a lo mejor también de Lucifer, ¿no? De que yo no quiero servir, o sea, yo soy Saruman el blanco, ¿sabes? Yo tengo mi torre, yo tengo mi báculo, soy el rey de una orden. No me conviene más alinearme primeramente con Sauron sin pelear, sin intentarlo, que vivir como servidumbre aquí, tal y como estoy, en mi mismo estatus. No sé dónde. Entonces, sí, güey, cuando te lo vas conociendo más. Un paréntesis. Y creo que también, ya encontrándole una relación a eso, sin contar los libros. Y es que también es esa separación de Saruman. O sea, él está en su torre. Él no está conviviendo con humanos, no está conviviendo con hobbits, no está conviviendo con elfos, con nadie. Él cree que dentro de su burbuja, pues no es que sea lo correcto, pero es algo lógico. No sé si se me explica. O sea, se puede hacer. Él lo puede hacer. Y en cambio, Gandalf, me da un montón como le dice este vato Saruman a Gandalf de que si lo nubló la vista de la marihuana en inglés dice la hoja, el leaf de hobbits, la hierba de los hobbits, ¿no? Y él está en contacto, ¿sabes? Con eso, por eso es tan querido también, y por eso le hacen caso. Creo que en ningún momento le refutan algo. O sea, a lo mejor Pippin y Merry al principio le dicen, güey, creo que ya se perdió este compa, pero porque no lo conocen. Pero ya conforme van avanzando, incluso Gandalf, a Pippin le dice, güey, trépate y prende las luces, prende las hogueras. Y dice, ¿yo? Sí, tú. Bueno, o sea, no le dice, no va a servir de nada, sino, no sé, me gusta mucho cómo va evolucionando la relación entre personajes. Y pues, al final Saruman. Sí, güey. Entonces es interesante. Estúpido. Yo creo que eso es lo que se va a ir viendo ahorita que vayamos a ver la segunda y que tengamos una idea un poquito más clara de cómo se va a ir desarrollando el desmadre, güey. Pero por el momento, no sé, me gusta mucho la película. Entonces yo estoy muy sesgado con esta idea
de Ajá. que me siguen gustando ahorita y me van a seguir gustando el resto de Sí. mi vida. Te Entonces, quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es tu escena o momento favorito de la película? de la comunidad del anillo, De la comunidad del anillo. mi favorita. Yo creo que el preámbulo al concilio de Elrond. Me gusta todo este proceso de cómo llegan, cómo van presentando ahorita este ente pues de los elfos. Ah, sí. Cómo están empezando, la importancia que tiene Elrond. Cosa que no tocan, que Elrond tiene un anillo de poder. No lo tocan, güey. Y Galadriel sí lo menciona. Y Que- lo enfocan. Lo enfocan. Ajá. También Aragorn lo enfocan, que tiene un anillo de poder. No, Aragorn no tiene. Sí, ¿no? Tiene un anillo, pero no es un ¿No anillo, es anillo de poder? no. Los que tienen ¿A son poco? Elrond, Gandalf Ajá. y Y Galadriel. y Galadriel. Seguro que Aragorn, ¿no? No, güey. Ok. Nada más tienen ellos tres, que son los tres anillos de los elfos. Ah, ok. Porque en la presentación de los anillos, Ajá. Que nos tres las para los perdimos. elfos, ajá. Tres para los elfos, ahí Ajá. ya estaba Galadriel, güey. Ajá. Otro que estaba por ahí era un, ¿Este elfo que me comentaste que rescató a Frodo no tiene anillo del poder? No, güey. A ver. Creo que a Elrond se lo da, no sé si Gil-galad, el último rey Noldor. Ajá. Y a Ellos se lo Gandalf, dieron directamente, ¿no? A la mujer. a Galadriel. A Galadriel. Creo que sí, güey. Ajá. Creo. Ajá. No, a ver, no me acuerdo muy bien, güey. Te estoy mintiendo, pero medio me acuerdo, güey. Ujú. Y a Gandalf, uno de los anillos de poder, se lo dio Círdan, que era un elfo probablemente el más viejo de todos, güey. Cuando llegó a la Tierra Media, Ujú. Círdan, porque creo que es de los pocos que tienen ese poder de ver en el futuro. Círdan. Ajá, entonces vio que Gandalf tendría un papel importante y le dio el anillo. Porque un elfo viejo ya se quiere la verga. Entonces dijo, ya me voy a... Oye, entonces a todo eso, por ejemplo, ¿cuáles son las habilidades de ellos? ¿Influenciar a las personas o cómo? Que yo sepa, el de Gandalf, que es una de las razones por las que es también muy bien escuchado, tiene la capacidad de ser influenciable, de influenciar a las personas. Ah, ok. Entonces, y de crear, creo que dar valor, güey. Entonces, cuando Ah. Gandalf está ahí, En la tercera, cuando lleguemos. ajá, tienen la capacidad de decir, sí, ustedes, va, mátense, va, ¿no? Ajá. El de Elrond tiene unas capacidades curadoras. ¡Ay, sí es cierto! Por eso dice, tenemos que ir a las artes. Ajá. Es que Elrond era el las curador, skills vaya, de- güey. Sí. Y de Galadriel, creo que su anillo le ha ayudado a que sus tierras sean impecables, pues como inmaculadas. Ya. Me tengo que investigar más allá. Porque lo que tiene también el Señor de los Anillos es que su magia, entre comillas, no es como que sean muy mágicos, Es muy sobrio. muy sobrio. Es Sí. igual que en el... ¿Cómo se llama? Con los magos, pues. No es como que te va a lanzar hechizos, no los voy a Ajá, lanzar. eso es lo que En estábamos en los diciendo. libros tampoco es como que dicen Ajá. hechizos. Ajá. Tienen capacidades alquímicas. Como para alterar de alguna manera. Ajá, Eso. ajá. Es como, Pero no es directo. creo que hace años cuando hablamos por primera vez del Señor de los Anillos me comentaste cómo este vato, Gandalf, se para enfrente del Balrog y le da una declaración, ¿no? O sea, es una orden, pero no lo está controlando, pero tampoco pone una muralla así visible, sino es como... No te está diciendo algo. así, voy a crear una muralla que impida que el barrio se mueva. Son procesos. Creo que menciona algo así como el poder de la voz, güey. Ajá. Pues tiene sentido cuando Legolas dice, no, escucho una voz maligna en el Ajá. viento y es este vato. El discurso, el canto. Ajá. Porque en la creación del mundo, ¿Y sabes fueron quién habla del fueron canto creados- del decir? Creo que fue San Agustín. Ahí se ve la herencia católica de ¿viste? Tolkien. Sí, porque incluso en la creación del mundo fue creado con canciones. Los Valar y Eru el Úvatar Ajá. crearon el mundo con base a canciones. Así como Dios creó diciendo, ¿no? Hágase Ah. No manches. Entonces, Tolkien así, es un- güey, imagínate, güey. Está muy interesante, entonces eso lo vamos descubriendo después y ya cuando veamos las tres, Sí. checamos si gustas del Silmarillion para que vayamos haciendo puntos y Va, mira, va, aquí va. se menciona tal cosa que ¿Lo leíste o viste así un video explicando el Silmarillion? no me lo estoy echando en audiolibros, güey. ¿A poco? Ya. Te digo pues que ya llevo Yo pensé que nomás es la comunidad del anillo. no, güey, creo que el Silmarillion ya llevo más de 5 horas escuchándolo. ¿De cuántas? ¿De 8? No, son bastante, güey. Sí, son varias. Puta, sí, güey, porque es una historia completa. El Silmarillion también te lo cuenta de cómo iniciaron los elfos, todas las casas. Ya ahorita
un pinche elfo así con todos los huevotes que tuvo. Ajá. Se enfrentó de tú a tú contra Melkor, el señor oscuro, güey. Y le dio sus lastimadas y ya después Melkor lo aplastó, pues. Pero sí le dio en su madre, porque Ahí. gracias a ese pinche elfo, Melkor quedó cholenco. Entonces dices, puta, estaba poderoso este elfo entonces. Y Mira, a aquí- un, mira, aquí a un para los- dios, güey. Los espectadores, Melkor es Morgoth. Ajá, que el el- Morgoth del señor oscuro, que fue el maestro de Sauron. Ándale, sí. Pero sí, güey. Entonces sí está interesante. Pero creo que lo dejamos hasta acá. Sí. Y ya en el transcurso vamos a ir Sí, porque viendo van a algo. salir un montón de cosas cuando veamos la segunda. Porque Sí. ahora sí vamos a hablar de los hombres. Porque Ajá, ahora sí y, ya van y a por qué aparecer. están separados, por qué Puta, qué traen rico. conflictos. Uy, ya La quiero verla. diferenciación de culturas, a pesar de que la distancia geográfica, así que Ujú. digas, no es tan Ándale. cabrona. Pero es lo mismo que Europa, porque si te tomas el tiempo para checar el mapa de la Tierra Media, es Europa, güey. Tendría que checarlo, tendría que verlo, pero Sí, sí. güey. O sea, no hay una separación, digamos, por un mar o algo entre las culturas. Están ahí No, no, habitando. Y ya quiero ver el abismo de Helm. Así mero, entonces lo dejamos así por el momento y ahí vamos viendo qué rollo. Pues gracias por Adiós. escuchar.